todos nos ha afectado o nos afecta y que no sabemos qué hacer o que estamos temiendo qué va a suceder. Entonces, precisamente de eso vamos a conversar ahora. Eh, el centro de unas palabras sobre eco es el centro de ecos, es que está basado en el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia significa pues, que estamos dormidos ya que no disfrutamos. Es una cultura de castigo, de frustración, disfrazadas de alegría y disfrazadas de otras cosas, pero son muy, muy lejanos a realmente el, la paz y el disfrute interior. Para ello se refiere que despertemos. Mérida, Yucatán, está extremadamente dormido. Cada vez se adormece más en su hamaca. Leamos cuánta violencia hay, cuántos problemas hay, cuántos suicidios hay, cuántos problemas que vertiginosamente están sucediendo. A veces cometemos el error de pensar que es natural porque pues hace 10 años no había eso, y ya somos más. O sea, realmente lo que está, si queremos usar la palabra mal, aunque no me gusta mucho, somos nosotros. Eh, Yendo al tema directo con la pandemia y la nueva normalidad, diríamos que yo escogí el tema la creación de una nueva actitud psicológica. La creación de una nueva actitud psicológica que nos va a servir de eje para esta conversación. Bueno, el término en sí mismo, el que de normalidad o nueva realidad, es confuso. ¿Qué es nuevo? ¿Qué es viejo? ¿Qué es la normalidad? ¿Tiene edad la normalidad? ¿Antigua? ¿Cuántos años? ¿Qué nos espera? Y muchas más preguntas como estas están en nuestro espíritu atemorizado. Y de eso vamos a conversar precisamente hoy. Eh, Creo que una de las cosas que más nos está atemorizando es el llamado futuro. ¿Qué nos espera cuando se reajuste toda esta problemática en los empleos, en la escuela? Es lo que estamos asustados. Estamos muy, muy por debajo de nuestra capacidad de disfrutar, limitando nuestra mente en pensar en aquello que tememos. Nos convertimos en personas temerosas de la vida, pensando en el futuro, o bien anclados en el pasado. Pero vamos a mirar con ojos de águila, ojos profundos, ¿qué hay detrás de todo eso? Detrás de todo eso es una mente despierta, la nuestra, que quiere volver a una nueva normalidad. ¿Por qué queremos vivir otra vez en una nueva normalidad? Vamos a decir unas palabras sobre la normalidad. La normalidad es una manera de sujetarnos. Decimos, esto es normal, esto es anormal, lo dicen las religiones autoritarias, lo dice el gobierno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cambiar de camisa, de fuerza. Vamos a dejar atrás la otra y vamos a adaptarnos a una nueva que nos hicieron. Tal vez por eso estamos ansiosos y en ocasiones deprimidos, porque no sabemos cómo viene esta nueva camisa o esta nueva camisa de fuerza que tuvimos que abandonar la otra. No hay una cosa más desgastante en la vida que tener ansiedad y miedo. Es una de las cuestiones que nos limitan tremendamente y nos impiden desarrollar
nuestra capacidad de disfrutar ahora, limitando nuestra mente de esa manera. Nos convertimos en personas temerosas pensando en el futuro o el pasado. Insisto, ¿por qué una nueva realidad? ¿Por qué es ese término? ¿Cuántas realidades hay? Hay antiguas, hay nuevas. Es otra cuestión que debemos de cuestionarnos. La realidad es una sola. No tiene edad. No se mueve de ninguna manera más que como la realidad. Lo que es un problema, lo que es el problema, somos nosotros con las percepciones de la realidad. Y en esto entra el asunto del tiempo. Vamos a hablar un poquito de esto para explicar mejor lo de la normalidad. Les voy a proponer que tengamos por ahora dos conceptos sobre el tiempo. El tiempo cronológico y el tiempo emocional. El tiempo cronológico pues, viene en los calendarios, viene en los horarios, tiene como fin organizar y controlar a la sociedad, relojes, etc. Eso es algo pues que precisamente porque se ha organizado para llevar las cosas en orden, pues tu autobús sale a las 10, estés tú o yo, estés ahí o no, el camión sale. Esto tiene que ver con una cuestión de tiempo cronológico. O sea. Pero vamos a hablar ahora de otra forma de entender el tiempo emocional. El tiempo emocional es el que nos hace sufrir. El tiempo emocional lo hemos dividido en mi pasado y mi futuro. Veamos cómo es eso. En el pasado están las culpas, todo lo que debía haber hecho y no hice, los arrepentimientos, los perdones, todo eso está ahí precisamente en este pasado emocional. Y el futuro del tiempo emocional es qué va a suceder, qué me espera. Entonces es clara la diferencia entre un tiempo emocional. El tiempo emocional es una percepción de nuestra vida y eso implica cómo la realidad y las imágenes del tiempo van a ir actuando en mi modo de ser. Esto es importante recalcar que es ahí en donde precisamente creamos el miedo. Me gustaría compartir con ustedes una buena noticia. El tiempo, el miedo no existe. Es una creación basado en imágenes que retomamos del pasado y los queremos ampliar o acomodar en un presente. No existe. Hay un miedo, vamos a llamarlo inteligente. Si usted va caminando por algún lugar y si le cruza una serpiente va a tener inmediatamente una reacción que se aprendió por miles de años como especie humana y es normal. Pero si a pesar de eso usted va a pasar, después de eso va a estar todo el día pensando en lo mismo, entonces ya está desarrollando un miedo emocional. Igual, como en el caso nuestro, que nos ocupa, ¿qué va a suceder cuando yo regrese a trabajar? ¿Qué va a pasar con mi economía? Que son preguntas, por supuesto, importantes. Son preguntas que tenemos que afrontar junto con la salud, con la educación. ¿Cómo va a ser ahora nuestro sistema de salud? Eso es importante presentarlo. ¿Cómo va a ser ahora nuestra economía? Eso es también importante. Todas estas cuestiones nos llevan a un punto que es el centro de esta conversación. La realidad. La realidad, insisto, es una, no hay nuevas, ni antiguas, ni futuras,
ni nada de eso. Lo que sí tiene el compromiso de cambiar, de transformarse, es nuestra persona. Nuestra persona, o mejor dicho, la pandemia nos toma, como dicen muchas personas, no estamos preparados o estamos indefensos en ciertas cosas. Es verdad, no había en el mundo, y menos en otros países, planes de contingencia preparados para este tipo de problema o este tipo de pandemia que nos va a afectar en la salud, en la economía, etcétera, etcétera. Definitivamente es cierto y lo han reconocido algunos líderes honestos. No estamos preparados. Pero tal vez la impreparación más grave que ha habido es que no estamos despiertos. Vivíamos un mundo completamente de ilusión, de fantasías, maquillábamos nuestras necesidades de diferentes maneras, entretenimientos, etc. Y esa situación actual, nos da un golpe muy fuerte a todos y nos hace mirar, nos encontramos indefensos ante esta situación. Y no queremos mirarlo, no queremos mirarlo. Por eso nos enfocamos únicamente a las cosas que ya mencionamos. Cómo va a abrir el súper, a qué horarios, la cerveza, a qué hora se puede tomar, etc. Entonces, una serie de cosas que tienen una razón de ser, pero en el centro, en el interior de todos estos problemas está nuestra persona que no vive en la realidad. Nos miramos con ojos antiguos, queremos acomodar un espíritu viejo en una nueva realidad. Nueva realidad en el sentido de que hay cambios sociales, económicos, etc. Lo que no está preparado, y eso es lo triste del asunto, lo peligroso, somos nosotros mismos. No hemos construido a lo largo de nuestra vida un plan de contingencia emocional para resolver las diferentes adversidades con las que podemos tocarnos. Por eso, uno de los puntos que quisiera compartir con ustedes, lo más que se pueda, es el despertar. El despertar de la conciencia implica la creación de una nueva persona. El espíritu adulto se transforma y transforma. Por eso nos urge una nueva actitud psicológica de hoy, aquí y ahora, en el presente. Una nueva actitud psicológica hoy, aquí y ahora, que es precisamente la necesidad de esta nueva actitud psicológica, que es la charla que hoy nos ocupa. En este sentido, hay muchas cuestiones que quisiéramos también ahondar. ¿Qué nos impide ser personas plenas? ¿Qué nos impide ser personas que nada más viven fantasías, viven ilusiones y no están realmente en el presente? ¿Qué nos impide todo eso? Nos impide todo eso la frivolidad de nuestras vidas. Estos problemas de salud, de pandemia, en el caso nuestro, pues hay otros, había otros en la humanidad, en varios lugares, terremotos, fenómenos naturales, huracanes, son un sacudón. ¿Qué va a ser ahora de mí? Entonces es volver de nuevo a la camisa de fuerza que nos sujetaba anteriormente. ¿Por qué no lo vemos de la manera de que es la oportunidad de crear una nueva actitud? Es la oportunidad de crearme preguntas. Por ejemplo, en el caso de la angustia de este problema, yo sentía que iba a perder
todo lo que tengo. Es un ejemplo. Todo lo que tengo, ¿qué tengo? ¿O qué me imagino que tengo? Los apegos. El apego es la reacción más grande que estamos observando en estos días, de que no vaya a pasar nada con lo mío, que al final de cuentas no es tan mío. ¿Qué pasa con la ansiedad, la depresión, cuando estamos en casa con el plan de quédate en casa? A mí en lo personal me parece que esta frase ha creado problemas por parte del gobierno. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, quédate en casa y vive feliz. Quédate en casa y vive feliz con otras cosas en ese sentido. Y voy a explicar por qué. Aunque tengamos 40, 50, 60, etcétera, número de años, en nuestro interior hay un niño, un jovencito que no le gusta que le den órdenes. No acepta límites de ningún tipo. Se pone inquieto o hasta violento en un momento dado, desafía las indicaciones de sus padres o de la escuela, del maestro, etcétera. Y eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, las máscaras. ¿Cuántos realmente se las ponen? ¿O quiénes realmente se las ponen solo con haber una patrulla? ¿O cómo hay problemas no solamente aquí en Yucatán, sino en otros países, en el que la, la, la diversión colectiva en playas y en centros, vamos desesperados para disfrutar. Entonces, interiormente nuestros niños nos están diciendo, me rebelo, me escapo de casa. Eso yo lo pude apreciar en alguna manera en los noticieros, algunas entrevistas que hizo algún canal, en donde se sentían liberados unos jóvenes y no tan jóvenes otros, el poder estar tomando sus cervezas en la playa, que precisamente a modo de burla, como hacen los jóvenes, niños, era de la marca de la cerveza Corona. Entonces, ese es un mecanismo de defensa, de protesta y de burla que no queremos acatar esta situación. Entonces, no está el problema en quiénes pusieron el nombre, quiénes no pusieron el nombre. El problema soy yo, que no he podido conseguir un estado de adultez, de madurez eh, emocional que me haga comprender lo que sucede y lo que se debe hacer. Todo esto me parece que en la gran mayoría de nosotros lo vive como una frustración muy grande. No puedo ir a dar mi vuelta por las plazas, no puedo esto, no puedo lo otro, no puedo tomar cerveza, no puedo. Son limitaciones. No se ve el fondo del asunto, que todas son indicaciones correctas por parte de quienes nos deben proteger y exigirles más y más que nos protejan. Pero al contrario de eso, estamos contando los días para que llegue la nueva realidad. No va a llegar la nueva realidad. Se tiene que crear una nueva actitud psicológica. Pero además quiero aclarar, una actitud psicológica sin fragmentación. No se trata de, voy a crear una nueva actitud para lo de la pandemia. No hagamos fragmentos de nuestra vida. Para mi vida en total, esto es un momento de reflexión. Si hemos estado dormidos, todo esto es una llamada fuerte de atención, es un despertador grande. Y en vez de estar corriendo y escondiéndonos de la ley para hacer todo este tipo de cosas, de exponernos públicamente, vamos a cambiar. Pero el cambio tiene que ser, insisto, total, con pandemia o sin pandemia. Porque si no hay transformación en mí, no hay felicidad, no hay disfrute. Si sigo
atado a los mismos moldes, seguiré atado a los mismos o peores temores. Hoy, en esta conversación, me preocupa y me anima mucho esto último que estoy diciendo. Vamos a mirar esto como una oportunidad para un nuevo Gaspar, un nuevo Miguel, un nuevo Lupita, etc. Eso es lo que no logramos ver porque nuestro niño interior se siente castigado por el gobierno o por quien sea, y se sienten muy contentos con el gobierno consentidor que te da permiso de hacer lo que te dé la gana. Y se sienten muy contentos cuando ve dirigentes que desafían sin máscaras, sin tapabocas, abrazándose, en una imagen de omnipotente, de que a mí no me va a pasar eso. Entonces, esto entra en nuestras mentes y nos dice, si fulano está que es presidente de la República, no lo usa, ¿por qué lo usa yo? Por cuenta. Hay una contradicción. A la vez, hay otros dirigentes mundiales que nos dicen, cuidémonos, cuidémonos. Ese niño, nosotros, ya no sabemos para dónde jalar. No sabemos para dónde jalar. Y ese es el inicio de la ansiedad. La ansiedad es la incertidumbre. Cuando es colectiva, cuando es social, se requieren de líderes claros, se requieren de puntos claros. Cuando no tenemos la seguridad de papá, ¿qué pasa en mi casa? ¿Qué pasa conmigo? Empiezo a entrar en caos. Por eso quiero usar la figura del niño con sus papás. Si papá es congruente, vive como dice, si papá es congruente y vive de acuerdo a las circunstancias y me está diciendo te voy a cuidar, yo pienso que cambiaría por completo el plano emocional, psicológico. Estaríamos contentos, a gusto. Pero también en esos momentos es cuando salen nuestros resentimientos hacia papá. Cuando era un chavito, a mamá. Entonces les digo, a mí no me vas a decir nada, no vas a decirme cómo debo de ser. Además es mi vida y qué. Es mi vida y qué. No existe el otro. Mi inmadurez no me ha permitido vivir en sociedad. Vivir en sociedad no es nada más ir todos juntos a un cine, a un espectáculo o al parque. Vivir en sociedad es tener la conciencia de que hay otro, de que hay otros y que merecen y requieren el mismo respeto y la misma responsabilidad que yo pido. No tenemos esa conciencia. Por eso, nosotros aceptamos de inmediato la invitación de la licenciada Verónica, porque pensamos que el despertar de la conciencia, que es nuestra línea principal, va a ayudarnos un poco a soltar todos esos temores, todas esas angustias y depresiones. ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué nos angustiamos? Por favor, hagamos un lado la cosa de los ácidos del cerebro y las cosas que sí existe, claro, en algunas personas. Pero en otras personas que no tienen ningún problema de ese tipo, que por lo mismo no van a requerir de medicación, es debido a la frustración. Cuando te quitan algo que consideras que es tuyo. Y otra vez la fantasía. Nada es tuyo. Nada. A veces esto no les gusta a algunas personas escucharlo, pero analícelo. Cada quien debe analizar lo que es realmente su vida. Algunas personas que intentan suicidarse, por ejemplo, dicen, lo hago y es mi vida, ¿y qué? Pero cuando van tomando conciencia de la dimensión social, ¿qué va a pasar con mi papá, con mi hijo, mi hermana, etcétera?
Yo voy a ser el epicentro de una grave problemática psicológica y emocional. Entonces, estas personas, cuando están en rehabilitación, pues van entendiendo que no es tu vida nada más por tu vida. Es como el vecino ruidoso que pone su música a todo volumen y vas a pedirle por favor que le baje. Le dice, no, estoy en mi casa. Pero el ruido no tiene casa. El ruido está a 2, 3 cuadras. Esos son reflejos sencillos, cotidianos, de cómo no tenemos esta visión integral de nuestra vida, donde yo soy el otro y los demás son lo que yo soy. Creo que podemos abrir unos minutos para conversar, si les parece bien, Verónica. Claro, doctor. Antes de abrir, y por favor los que quieran ir formulando alguna pregunta, les pido que alcen la mano o lo pongan en el chat. Doctor, ahorita estamos en una etapa de conciencia de que todo lo que yo hago influye en mí y influye principalmente a los que están alrededor. ¿Cómo podemos lidiar con esta conciencia que puede extrapolar también el pánico, en donde ahora esa conciencia se basa en no hagas esto, no salgas, y empezamos ya a ese límite por cuidarnos a nosotros o cuidarnos a los demás? Se traslapa también a la parte de, no, pues, o sea, ya un miedo irracional, o sea, por ser conscientes, ¿no? O sea, ya casi te dicen, no puedes salir, no puedes vivir, no puedes comer, no puedes respirar, somos conscientes. O sea, hay una delgada línea en Sí, ser consciente y también, o sea, y un consciente más exaversado, ¿no? sí. Lo que pasa es que tenemos que mirarlo desde varias formas. Recurro nuevamente a nuestro niño interior. Es bonito, nos hace reír, nos da alegría, pero nos mete en muchos problemas, sobre todo que ya no eres un niño y los demás esperan de ti otra cosa. No, tenemos mucho problema con la autoridad, porque la autoridad es incongruente también con nosotros. Es un mundo de mucha mentira. Te dicen una cosa, dices otra, entonces tú ya no sabes por dónde jalan. Esa es una de las cuestiones. Y no tenemos claro qué es ese asunto de la represión y de la responsabilidad. Si yo te digo, oye, Verónica, no cruces el periférico tan rápido, a pie, y te lo digo, y llega un momento que te vas a enojar. Pues, ¿quién es este señor para decirme que yo, si es mi vida? Esa es la gran fantasía. No es mi vida, es nuestra vida. Y no lo digo como político barato. O sea, realmente es una realidad emocional y social de que lo que hagamos o dejemos de tiene que mirarse en un contexto social. Claro. Nos comparte la señora Rubí que si pudiera explicar un poco más la simbología de la camisa de fuerza. Es una limitante en la vida y el disfrute. Sí, la camisa de fuerza es la normalidad. Es la normalidad. No, la normalidad es hacer lo que todos hacen, los que todos deben de hacer, como debemos conformarnos. La normalidad es mediocridad. Cuando tú te sales de ese patrón establecido socialmente y religiosamente, eres peligroso. Entonces, te llaman anormal, una de las palabras que más tememos. Gaspar es un tipo anormal. Tengan cuidado con él. Entonces, es una camisa de fuerza y estamos en espera de una nueva normalidad, es decir, una nueva camisa adaptada a la talla que me quedó después de una enfermedad. El asunto no debería ser por ahí para nosotros. Primero, entender que la normalidad es lo que hace un momento señalé. Es un modo de control social y religioso. Si tú eres homosexual, eres una normal, estás enfermo, etcétera, etcétera. Entonces viene toda una serie de connotaciones de todo tipo, moralistas, etcétera, etcétera. ¿Para qué queremos una nueva camisa de fuerza? Vamos a entrarle a esto con una nueva actitud que tiene que salir de mí mismo
no me la tiene que decir nadie. No voy a obedecer de ahora en adelante qué cosas hay que hacer para ser felices. He estado mirando con detenimiento algunos documentales o entrevistas en la tele sobre la depresión y la ansiedad y la pandemia. Y yo no pretendo dar la impresión de ser superior, pero sí soy crítico, muy crítico. Todas estas cosas me parecen muy superficiales. Haz ejercicio, brincotea con tus hijos, vean caricaturas, o sea, todo es infantil. Todo es infantil. No hay una, no es conversación de este calibre que estamos teniendo, ¿no? Podemos hacer menos aburridas, pero que el mensaje sea precisamente que no se trata de una frustración, sino que se trata de una oportunidad, una crisis. La vida es un proceso. Es como, imaginemos, por favor, un resorte que empieza aquí y termina aquí, aparentemente, circular, aparentemente. Porque no, yo les digo, ¿dónde está el principio de ese resorte? Ustedes van a decir por acá, otros por acá, hasta que alguien diga, no hay. Pero la vida no la vemos así, la vemos como una línea. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a progreso? Como vamos avanzando, pues ya estamos más cerca de. Entonces la propuesta es mirarnos como un proceso permanente, dinámico, que no tiene principio ni tiene fin. Por lo tanto, un espíritu así nuevo, psicológicamente nuevo, va a vivir, ni siquiera digo afrontar, porque los que afrontan y pelean son los toreros. Nosotros no somos toreros. No se trata de una amenaza. Es una realidad biológica, que hubo un virus, etcétera, etcétera. Pero yo lo estoy viendo como un peligro, como una amenaza. Esa es mi mente. Y ahí también viene la manipulación política y social. Si yo te calmo del miedo, si yo te digo que ya tengo la vacuna, ya mero, etcétera. Ah, los chinos son fabulosos. Ah, no, los suecos. Ah, no, los rusos. Ah, que nos ayuden. Ah, ahí viene la cuestión del poder y del autoritarismo. Doctor, preguntan aquí en el chat, hay varias preguntas, la iré para ver si nos puede ayudar a concretos para poder dar paso a todas las preguntas. La primera de Julisa. ¿Cómo podría ayudar, cómo se puede lidiar con la pérdida de un ser querido y no poder acompañar a la familia o ni siquiera poderlo despedir? ¿Cómo se manejan estas emociones? ¿O cómo poder ayudar también en estas situaciones? Bueno, definitivamente por la misma manera en que se dan las defunciones y todos los protocolos consiguientes a eso, pues va a haber un gran dolor, indudablemente, es parte de nuestra naturaleza humana, pero que dependerá qué tanto es mi apego y qué tanto lloro. Vamos a hacer un poquito a un lado la cuestión de la muerte de un ser querido por el coronavirus. En general, sentimos la muerte de alguien y nos afecta y debe ir desapareciendo, transformándose en una nueva actitud hacia el difunto. Pero muchas veces nos agarramos de eso y entonces estamos llorando ya por nosotros, por mi apego, por lo que perdí. De hecho, sí se dice comúnmente, perdí a mi hijo, perdí a no sé quién. ¿Cómo puedes perder a lo que no es tuyo? Entonces, esta manera de mirarnos plena, sin apegos, puede ser una gran ayuda cuando estamos en momentos tan críticos en la muerte de una persona por coronavirus, que no se puede dar un funeral normal. Es decir, los funerales tienen una función psicológica, social y cultural diversa, pero al final de cuentas busca que nosotros podamos resolver esto a través de la unión el fallecido. Cuando se nos quita estas características, entonces es cuando ya puede haber un gran enojo hacia mí.
Y eso se llama depresión. Doctor, la siguiente pregunta. ¿Cuál es su perspectiva de Edgardo Flores? ¿Cuál es su perspectiva sobre la importancia de la calma en estos tiempos? Vivimos con mucho ajetreo, aún incluso en casa, pero hoy se refuerza la idea de vivir en calma y en paz. Pues esa idea de en calma y en paz debería ser para siempre, mucho antes de la pandemia. Insisto, no fragmentemos todas estas recomendaciones válidas, pero que deberíamos preocuparnos por tener eso, por ejemplo, paz, vivir en paz, con o sin pandemia, con o sin problemas. Déjenme dar un ejemplo. Usted de pronto le avisan que a su hijo lo atropellaron, ¿no? Eso produce un gran dolor. Aquí está muerto, produce un dolor enorme. Si hay este apego tremendo al niño con una propiedad, lo más probable es que yo desarrolle una depresión grave para el resto de mi vida, porque estoy dale y dale con lo mismo en el recuerdo. Pero si yo logro entender las circunstancias y el cómo, y además, lo más importante, comprendo que no es mío, cosa difícil en una sociedad basada en el tener, todo lo que tengo y que no tengo. Pero si entiendo, fue un accidente. Entonces, hasta podríamos decir que hay una diferencia entre un accidente y una tragedia. Pero el accidente es lo que es decir, un descuido, algo, etc. Y la tragedia es emocional cuando hacemos de ello casi nuestro centro de atención toda la vida. En una ocasión yo tuve la oportunidad de conversar con una persona que desde que entró, pues me di cuenta que venía sufriendo, incluso sus expresiones y su ropa negra y demás. Y obviamente, pues tú piensas que ahí algo está muy mal. Y empezamos a conversar y me dijo que sí, que desde que murió su mamá, su vida ha cambiado, que fue un golpe muy tremendo. Bueno, y se me ocurre preguntarle, ¿hace cuánto fue eso? 40 años. Hace 40 años. Les confieso que yo pensé que había sucedido, bueno, hace poco, ¿no? Pero cuando nos amarramos con el sufrimiento, atrapamos un hecho real, doloroso, lo convertimos en sufrimiento. Y eso es lo que ahora propongo que creemos esa nueva actitud psicológica ante el sufrimiento, ante los problemas, mejor dicho, más que el sufrimiento que ocasiona esta situación. La siguiente pregunta, doctor, es ¿cómo ayudamos a que las personas tomen conciencia de que somos seres interdependientes, no solo con otras personas, sino con otros seres sonrientes y con el ecosistema? ¿Cómo lograr, perdón, que ¿Cómo seamos... ayudamos a que las personas tomen conciencia de que somos seres interdependientes, sí, sí. no solo con otras personas, sino con otros seres sonrientes, o sea, y con el ecosistema? Pues hay que comenzar con uno mismo. ¿Qué tan consciente soy yo de lo que estoy sugiriendo o quiero promover en los demás? Yo me imagino que las ayudas que nos proponemos son de buenas intenciones, nacen de buen corazón, pero a veces son muy incongruentes. Nosotros no nos hemos ayudado, no nos ayudamos. ¿Cómo podemos ayudar? Ahora, ¿cómo? Respondiendo concretamente con el ejemplo. No el ejemplo ególatra, narcisístico de, yo soy un ejemplo para todos ustedes, no. El ejemplo que no habla, el ejemplo que no dice nada, pero dice todo con sus actitudes, con su forma de ser. Creo que eso sería una buena forma. Y doctor, ¿cómo podemos, Evelyn nos comenta, cómo podemos trabajar el desapego en nosotros y cómo podemos ayudar aquí en casa a que la familia se desapegue del entorno? ¿Y cómo podemos enseñarle a los niños el desapego?
Pues el desapego es una creación y es una educación. Por lo tanto, yo me inclino más por el lado de esas ambas cosas, de las creaciones y las educaciones. Pero para eso tenemos que mirar las cosas de manera más amplia, ¿no? No centrarnos en una familia o alguien en particular. La cultura que entre todos creamos a diario y que se promueve prácticamente en todo el mundo es la cultura del tener. Tienes que tener esto, tienes que tener lo otro. Las calificaciones de los niños, por ejemplo. Si no sacas un 10, 10 puntos en mi época, no sé cómo se califica ahora, pues no tienes el amor, no tienes el cariño de tus padres. En lugar de crear una cultura centrada en el ser, nos hemos ido por el tener, por lo que es una gran fuente de sufrimiento cuando se rompe una relación amorosa, cuando se rompe un matrimonio, no necesariamente por la muerte física, hay matrimonios muertos emocionalmente. Entonces, para el desapego es despertar y darnos cuenta que vivimos en una cultura que me exige el tener. Entonces, cuando yo despierto y hago un lado todo este asunto del tener, tengo más posibilidades de vivir plenamente, a pesar de muchas situaciones en la vida que son dolorosas. O sea, que hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. Dolor es el hecho concreto, diagnóstico de cáncer terminal. Eso es una situación impactante. Sufrimiento es estar todo el día con la misma cosa. Con todo, y lesionando a los que me rodean. Doctor, Samantha nos pregunta, menciona usted que los consejos sobre hacer ejercicio y demás son un poco superficiales. ¿Qué aconsejaría aparte de reflexionar como para no caer en un exceso de existencialismo? ¿Qué consejos nos da? Bueno, esa cosa de los ejercicios y demás, jugar rompecabezas en familia, pues sí tienen una razón de ser. No digo que no, ni soy nadie para decir no lo hagan, sí. No, absolutamente. Lo que sí sugiero es que hablemos en familia de lo que está sucediendo. No tratemos de tapar el sol con un dedo. De esto que estamos conversando, sería inmensamente feliz si podemos llevarlo a la familia con diferentes actitudes, diferentes momentos. ¿Cuántos de nosotros hemos reunido a nuestra familia? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo, hay miedo, hay temor, hay angustia? Porque todo lo que hacemos es racionar el súper, ver las cosas del empleo. Todo eso es súper importante. No quiero decir que no. Pero hay que ir más a lo profundo, más hacia nuestra persona. Doctor, también nos pregunta Lucy Galax. Bueno, Lucy, con toda la incongruencia en el actuar de quienes tienen la autoridad o ostentan esta autoridad en cualquier ámbito, ¿esta incongruencia en el actuar genera caos o crisis? Las dos cosas. Voy a tomar como ejemplo el suicidio. Hay muchas maneras de entenderlo y hasta incluso clasificarlo, palabra que no me gusta en lo personal. Y hay uno que se llama óptico, crítico, que se da justamente cuando las autoridades oficiales y no oficiales, no tienes que tener un cargo para representar una autoridad, no son congruentes y sobreviene el ánimo del desconcierto. Y eso es justamente una de las maneras para suicidarse, es el suicidio caótico. Entonces, no es de asombrarse que desde que
comenzaron los problemas de la pandemia, los suicidios han aumentado. Eso yo lo he podido documentar junto con un grupo de personas que trabajan en un diplomado sobre suicidio que da ECO. Y justamente ayer pensaba, bueno, ¿y cuándo me va a llamar el doctor X que me dijo que me iba a mandar la información? Hay un subregistro. La respuesta de ese doctor fue, no, la política de transparencia y todo eso, no. Pero oye, que ese es un asunto de todos, ¿no? Y bueno, te lo envío hasta la fecha, pues sigo esperando y no va a llegar. Tuvimos que recurrir a otras fuentes que nos dan una idea de que hay una carrera, dos líneas donde venían suicidio y pandemia. Entonces, más casos de muerte se iba también para arriba la causa de depresión y del suicidio. Okay. Y también, bueno, aquí Tomás, una pregunta muy específica. ¿Cómo veríamos la nueva realidad desde la antropología y la historia? Viendo la pandemia como un hecho histórico que no puede ser cuestionado y que tanto nos encierra esto en un discurso de poder. Lo dice por la idea de sanar por medio del centro social. Bueno, las cosas en general son para apropiarse de ellas, para ejercer una autoridad y, al final de cuentas, controlar a las sociedades. No hay duda, al menos para mí, que detrás de todo este asunto de la pandemia y demás, hay un deseo de controlar. Es un hecho histórico, como dice Tomás, pero a veces pensamos que la historia es leer un libro aburrido y lo que sucedió hace no sé cuántos años, sino que está sucediendo ahora. Y me parece que sí. Hay un gran control, un deseo de controlar, y utilizando algunas ciencias, en lugar de hacernos promover la libertad interior. Tal vez podría sonar así como medio esotérico, medio raro, con esto de la libertad interior, porque es otro control social. Entonces está descalificado, ¿no? Las ciencias son una cosa y la esoteria y el trabajo vacilado. No soy esotérico y nada por el estilo, pero cuando hablo de esta manera, que es la que habitualmente yo hablo, me voy más a la persona, al ser, al ser y a sus circunstancias, como las que estamos viviendo ahora. Y no quedarme en poner remedios, que haga que ponga lo otro, sino en la reflexión del despertar de la conciencia. Ok, no sé si Tomás, ¿quieres aportar algo más a esta pregunta? Tomás, a ver, permíteme, déjame ver si ya te abrí el micrófono. Ya tienes el micrófono abierto. Ahí está. ¿Puedes compartirnos? ¿Puedes hablar? Ya. Ay, no te escuchamos. A ver. Sí, tienes abierto el micrófono. Ahí está, ya. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Ya. Ok. Sí, la pregunta que era que tenía que ver sobre esto visto como un discurso de poder, pero por la idea de sanar por medio, ahí me lo cambió, no del centro social, del control social, que es algo que pues el doctor ha platicado. Y esta idea de sanar, pero como un mecanismo de control que es sumamente disciplinado, que se nos impone. Y bueno, ya explicó mucho hoy en las demás respuestas sobre lo del niño interior y cómo se necesita revelarse para poder hacer todo esto. Pero sí, mi pregunta iba por las incongruencias de que, por un lado, instituciones estatales y autoridades nos dicen llevar la pandemia y el miedo de un modo, y las autoridades federales, en este caso la presidencia, por otro modo. O sea, y esto crea pues una especie de vacío, o sea, vacíos que no buscamos cómo llenar. Y lo primero con lo que llenamos pues es con el miedo a, que es lo primero que salta, qué vamos a hacer,
que alguien no tiene el cubrebocas, que el supermercado, que la gente está en la calle, que no siguen las reglas. Y pues allá va esta idea de construir socialmente nuestra realidad por medio de reglas que a veces ni siquiera estamos enterados, ¿no? Y es el miedo a no conocerlas, el miedo a faltar, el miedo a esta idea de otra vez ser aceptados. El qué van a decir de mí si no sigo las reglas. Y regresamos como a este ciclo del cual no podemos salir. Por allá iba, por eso mi idea de la historia, de la antropología. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, Tomás. Le cedo Gracias, el micrófono a la señorita Sofía Peniche para ya ir cerrando también con las preguntas. Gracias, Tomás. A ver, Gracias. Sofía, todo tuyo. Sí, gracias. En lo personal, por ejemplo, ahorita que estamos pasando la contingencia, usted mencionó sobre el apego según la pérdida que nosotros tengamos, pues manejamos un apego emocional. En este caso, pues para la inteligencia emocional, porque también esto es un factor que detona. Entonces, si nosotros aprendemos a conocer nuestras emociones, pues sabremos cómo sobrellevar la situación. ¿Algún libro que usted recomiende sobre la parte de la inteligencia emocional para poder desarrollarla en momento de pérdidas o de duelo? Bueno, yo les recomiendo ampliamente que consigan las obras de Krishnamurti, con K, R-I-S-H, Murti, que no es precisamente un psicólogo, porque no tenemos por qué segmentar a los que no son psicólogos, sino que ha sido uno de los filósofos más influyentes en estos siglos. Sin embargo, precisamente por no provenir de ninguna universidad famosa, no se le ha dado el empuje. Yo se lo recomiendo. Por ejemplo, podría comenzar con todos los temas de la libertad, y simultáneamente en el área más científica le recomiendo a Eric Fromm, Miedo a la libertad. Ahí es donde se desarrolla el tema, se dan ejemplos, y nos vamos encontrando que vivimos en una fantasía. Pienso que es mío, perder lo mío, etcétera. ¿Cómo puedo sufrir si no he perdido nada? No puedes sufrir, no perdiste nada. Pero por todos lados viene esta idea cultural y económica de que ponga usted su televisor ahora que terminemos y va a ver cuántas cosas le están ofertando para que sea feliz. Cuántas cosas le están ofertando para que pase bien la pandemia. Esto es una sociedad de consumo. En resumen, Eric Fromm y Krishnamurti. Ok, perfecto, doctor. Pues ya si hay alguien más, ya quedan 3 minutos para las 12, que es si alguien quiere. Nos dice Lucy que el despertar de la conciencia tiene un efecto general o cada quien tiene su propia manera de alcanzarlo. El despertar de la conciencia solamente es uno. O sea, si Solamente es uno. tiene un efecto general o cada quien tiene su manera de alcanzarlo. No, sí, mira, si tú estás en una reunión importante, en una situación importante, por ejemplo, tratando un asunto con el ejecutivo del banco, que de eso depende tu estabilidad económica en ese momento, y vas con una persona a los dos les interesa, y de pronto ves que está cabeceando y adormilándose mientras el ejecutivo le va explicando las cosas tan importantes. Tú le vas a dar un codazo, seguro, que despierte. Entonces, si vivimos llenos de codazos unos con otros, yo creo que podemos lograr una conciencia más universal, mucho más amplia. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo su tiempo. A todos los que nos están escuchando, gracias por haber sido parte de este webinar. La verdad es que es un momento de despertar la conciencia y dejar el tener y pasar por el ser. Realmente hacer consciente de quiénes somos, en dónde estamos y sobre todo ese más que apego, generar tiempos de realmente valiosos con tus seres queridos, para que si en algún momento llega a pasar algo, tú lo disfrutas al máximo y no necesariamente tiene que ser físico, hay muchas maneras de generar afecto a la otra persona.
Gracias, doctor. No sé si última pregunta, ¿qué recomendaciones puede dar para afrontar los efectos de la pandemia a una persona que experimenta ansiedad generalizada y social, doctor? Sí. La ansiedad es un miedo a lo desconocido. Esa es la raíz, o miedo al miedo. Esa es la raíz de la ansiedad. Si empezamos a desarrollar esta cuestión de la ansiedad en esta época de pandemia, es que no estamos despiertos. Ojalá y no salgan enojados conmigo del despierte. Pero debe ser un modo de vida, un estilo, una forma de ser, en donde si yo no reflexiono, no me escucho, el niño interior existe, pero hay un maestro interior también. ¿Dónde está el maestro interior? Es posible que alguien me comente, ¿dónde está el maestro interior? Nosotros mismos. Claro. Jamás lo escuchamos. En lugar de escuchar al maestro interior, cruzamos con la vecina en el frente, con la Panchita, y le preguntamos y le contamos cosas que nos va a responder con consejos. Y cómo nos ha ido en la vida con consejos? ¿Cómo? Cada quien lo piensa. Afortunadamente algunos dirán, pues, algunos me sirvieron, otros, la mayoría tal vez diga no, en fin. El punto es, el niño interior requiere de un maestro interior y el maestro interior requiere de una persona despierta. Darnos cuenta de que hay ciertas cosas en las que tenemos control y no generar ansiedad por aquellas en las que no tenemos control. Efectivamente, la ansiedad, como tú dices, es la sensación de que se me está saliendo el control. Entonces, hay mucho apego, que controlar mi propia vida, que controlar a todos. Si no lo hacen, yo empiezo a inquietarme. Entonces, yo no sé si puedo tener una última participación, pero ya está, doctor. Era la última era de Natalie. La agradecemos nuevamente. Para quienes quieran unirse al Facebook, doctor, de todos modos ya lo subiremos esta plática más adelante en nuestro Facebook de Vitality México y el Facebook de la Escuela de Conciencia, doctor, ¿nos los puede proporcionar? Sí, es Escuela de Conciencia, así se llama. Escuela de Conciencia para que puedan... ECO. Sí. ECO, Escuela de Conciencia. Dos cositas antes que terminemos, si es posible. Claro, por favor. Tengan cuidado con los medicamentos. Está metiéndose alprazolam, clonazepam, primazepam, mazapam. De todas esas cosas no van a resolver absolutamente nada. Es una cosa que me estaba pasando. La propuesta es reflexionar, resolver y liberar el espíritu. Y la otra, pues agradecerte a ti, Verónica, esta iniciativa y con muchísimo gusto en cualquier otro momento cuentas con nosotros. Muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Bueno, a partir de hoy vivamos con más conciencia y hagamos conscientes en la medida posible a los que están a nuestro alrededor. Es una pandemia, es una crisis, no es la primera ni la última. Todo tiene un fin, todo tiene un principio y pues depende de nosotros el cómo lleguemos a ese fin que estoy segura que ya pronto llegará para todo esto. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Gracias a cada uno de ustedes y que tengan un excelente martes. Gracias. Hasta luego.